tenemos talleres y conferencias. Talleres son workshops, ¿no? Son sitios donde se habla, se debate, se discute sobre estas cosas, ¿no? Talleres y conferencias son espacios de reflexión para educar y sensibilizar a la población. Vale, y en el punto número 4 tenemos campañas, otra vez campañas, ¿no? En redes sociales, súper importante, porque vemos que hoy día tenemos un nuevo problema más añadido, ¿no? Las redes sociales, igual que nos ayudan, igual que las comunicaciones ayudan, también hace que sea un problema, ¿no? Para muchas personas que, por desgracia, empiezan de alguna manera a sentirse víctimas de este problema, y entonces los maltratadores se aprovechan también en las redes sociales de ellas o ellos, ¿no? Entonces las campañas en redes sociales son hashtags como ni una menos o hashtag 25N y hashtag eliminemos la violencia. Vale, ahora vamos a hablar de los datos, ¿no? Tenemos datos que son impactantes, por desgracia, ¿no? Según la ONU, una de cada 3 mujeres en el mundo hemos experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. ¿Vale? Leo textualmente: una de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. ¿Por qué he dicho hemos? Porque yo también, amigos, he sido víctima de la violencia de género, no solo una ni 2 veces, sino en varias veces, tanto física como psicológicamente. Bueno, en América Latina los feminicidios son una preocupación grave. 12 mujeres son asesinadas cada día en la región. Bueno, lo de América Latina, y no solo América Latina, sino en muchísimos lugares del mundo, como Asia también, por ejemplo, a lo mejor, o en África, es que no hay datos. Es que no hay datos. El problema es que serían tanto los números, los datos de las mujeres que sufren violencia, si todas dijeran que la sufren o que padecen, ¿no?, esta violencia, que sería, yo creo, mucho más fuerte, ¿no?, mucho más doloroso, ¿no? Pero los datos que hay en América Latina son que los feminicidios, ¿no?, otra nueva palabra o vocablo que se usa para este problema, feminicidios, es decir, la violencia contra las féminas, ¿no?, son una preocupación muy grave. 12 mujeres son asesinadas cada día en la región, en América Latina. Lo de América Latina es tremendo, es un problema enorme, porque, bueno, como yo digo, aquí en España, en Europa, también sufrimos violencia, ¿no? Y por desgracia se sufre dentro de las familias, en la calle. Pero aquí, entre comillas, lo bueno que tenemos es que si llamamos a la policía, sabemos que la policía son nuestros amigos, ¿no? Nos van a ayudar. Pero por desgracia en América Latina no. En América Latina hay muchísima corrupción policial y, por desgracia, a veces es mejor no llamar a la policía, ¿no? Porque, por ejemplo, si te han robado, si te pueden robar más, ¿no? Incluso. Esto pasa, por desgracia, con la policía en Latinoamérica. Y en muchos lugares del mundo, pues yo me imagino que es que ni siquiera hay una policía, ¿no?, o una policía a quien llamar. Entonces, bueno, nos quejamos aquí, pero hay sitios que ya sabemos que está muchísimo peor la cosa, porque no es posible denunciar. Es una cosa inconcebible, ¿no? Imaginemos ahora mismo las mujeres cómo están en Afganistán, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto de un país que estaba un poquito mejor y ahora ha dado un retroceso enorme, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos participar en actividades que se estén realizando este año? Bueno, todas podemos participar en una campaña que hay a nivel internacional muy popular, por desgracia, que se llama el Me Too, el movimiento Me Too. Voy a hablaros de qué es, ¿no? Este movimiento es una campaña global, es decir, de todo el mundo, a nivel mundial, que busca visibilizar y combatir, fight,
contra el acoso y la violencia sexual, especialmente hacia las mujeres, promoviendo un espacio para que las víctimas compartan sus experiencias y rompan el silencio, ¿no? ¿Cuál es el origen del movimiento Me Too? Vale, el término Me Too, bueno, quiero deciros que en español Me Too significa a mí también, es decir, yo también he tenido este problema, ¿no? El término Me Too en inglés se usa porque es en todo el mundo, fue acuñado en 2006. Acuñado es como registrado, ¿no? El término Me Too fue acuñado en 2006 por la mujer llamada Tarana Burke, una activista africoamericana, es decir, una mezcla entre africana y americana, decimos africoamericana, como parte de un proyecto para apoyar a mujeres y niñas de comunidades marginadas que habían sufrido abuso sexual. Por desgracia. Su objetivo de esta campaña Me Too era crear un espacio de empatía. Empatía es pensar en el prójimo, ¿no? Pensar en cómo se siente la otra persona, ¿no? Ser empático es sentir o intentar sentir lo que siente la otra persona, ¿no? Y apoyar a las personas sobrevivientes o supervivientes, ¿no? Survivals. Este tema es muy duro, amigos. Sin embargo, el movimiento tomó una relevancia global en 2017, cuando la actriz Alyssa Milano popularizó el hashtag en Twitter tras las denuncias de abuso contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Milano, o sea, es decir, Alyssa Milano invitó a las mujeres a compartir sus historias usando Me Too para mostrar la magnitud del problema. ¿Cuál es el impacto del movimiento? Hay 4 puntos. Número 1, denuncias masivas de acoso y abuso sexual. Punto número 2, caída de figuras poderosas. Punto número 3, cambio cultural. Y punto número 4, expansión global. ¿Vale? Vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos. El punto número 1 es la denuncia masiva, en masa, o sea, en bloque, del acoso y el abuso sexual. Miles de mujeres y hombres, por supuesto, necesitamos la ayuda de los hombres, ¿no? Muchos buenos hombres que nos ayudan a protestar y a cambiar, ¿no?, la sociedad. Bueno, miles de hombres y mujeres compartieron sus experiencias personales en redes sociales, generando una ola, ¿no?, wave, de testimonios que reveló la prevalencia del acoso, o sea, es decir, el gran número de acoso en diversas industrias, ¿no? Como por ejemplo en el cine, ¿no? La industria del cine en Hollywood, ¿no?, que parecía que no había problemas, ¿no?, tan bonito Hollywood, tan ideal, pues no, allí ha habido muchos problemas también, por desgracia. Vale, en el punto número 2 tenemos la caída de figuras poderosas. El movimiento llevó a la exposición y caída de muchas figuras públicas acusadas de abuso, como Harvey Weinstein, quien posteriormente fue condenado por delitos sexuales. En el punto número 3 tenemos un cambio cultural, ¿no?, porque se empezó a cuestionar y reevaluar, como rethink, ¿no?, reevaluar dinámicas de poder en el lugar de trabajo, la política y el entretenimiento. Las empresas y organizaciones adoptaron políticas más estrictas contra el acoso. Esto ha sido un paso muy importante hacia adelante, ¿no?, para poder manifestarse, ¿no?, como víctima de violencia de género en muchos trabajos, ¿no? Aún así, sigue siendo muy difícil en muchos trabajos protestar, ¿no? Bueno, y luego la conversación sobre consentimiento se volvió más prominente, ¿no?
De aquí viene el tema del sí es sí en España, ¿no? Que es muy polémica. Bueno, y en el punto número 4 tenemos la expansión global. O sea, aunque el movimiento comenzó en Estados Unidos, se replicó, o sea, se repitió en muchos países con sus propios contextos y etiquetas, como yo también en España y América Latina, ¿no? O sea, me too, el equivalente en España y América Latina, ¿no? El significado o la traducción es yo también. Vale, ¿cuáles son las críticas y desafíos? Hay 3 puntos, ¿no? Aunque el movimiento ha sido un catalizador de cambio, también ha enfrentado críticas, ¿no? Hay 3 críticas principales: la exposición pública, en el punto número 2 la falta de inclusión y en el punto número 3 las reacciones negativas, ¿no? Vamos a hablar punto por punto. En el punto número 1, la exposición pública, es que algunas personas argumentan que las denuncias públicas pueden carecer de debido proceso legal, ¿vale? Esto es uno de los problemas, ¿no? En el punto número 2 es la falta de inclusión, es decir, se ha señalado que el enfoque mediático de los medios, ¿no? Media, de los medios de comunicación inicial del movimiento privilegiaba a mujeres blancas y famosas, mientras que las mujeres de comunidades marginadas, como las que Tarana Burke originalmente buscaba apoyar, recibían menos atención, ¿no? Esto ha sido un problema también. Y en el punto número 3, las reacciones negativas. Algunos sectores interpretaron el movimiento como una caza de brujas, ¿no?, contra los hombres, generando polarización en ciertos contextos, ¿no? Esto es uno de los problemas que veo yo hoy día, ¿no? Que los hombres a veces ahora se sienten un poco que no saben cómo actuar, ¿no? Y dicen que se sienten un poco desprotegidos, ¿no? Pero bueno, este es uno de los males menores que yo veo, ¿no?, en la sociedad ahora mismo, ¿no? Que tenemos que aprender, ¿no?, evolucionar para igualarnos, simplemente ser iguales, ¿no? No tener violencia. Vale, ¿cuál es el legado? El legado de la campaña MeToo. El movimiento MeToo sigue siendo una herramienta muy poderosa para visibilizar el acoso y la violencia sexual, promoviendo un cambio social y cultural hacia el respeto y la igualdad. También ha inspirado campañas relacionadas como Time's Up, para combatir el género, o sea, el acoso laboral de género, o la campaña Ni Una Menos, que en América Latina es muy popular, contra la violencia de género. Bueno, amigos, por desgracia este tema es inagotable, ¿no? Podríamos estar hablando horas, días y días, ¿no? Ahora solo quiero resumir, ¿no?, y practicar este vocabulario. Entonces vamos a hablar un poco de las cifras, de los números, de los datos, concretamente en España, ¿vale? En España la violencia de género sigue siendo un problema crítico con estadísticas alarmantes, ¿no? En 2024, hasta la fecha, se han registrado 50.536 denuncias por violencia de género en el segundo trimestre, con la mayoría de ellas provenientes de atestados policiales y partes de lesiones en juzgados. Sin embargo, los datos también muestran que las denuncias falsas son extremadamente bajas, representando solo el 0,03% del total entre 2009 y 2020. Vale, entonces vemos que esto es lo que se denuncia, ¿no? Y vemos que es una parte ínfima, muy pequeña del total, ¿no? Respecto a las víctimas mortales, en 2024 se han registrado 20 asesinatos de mujeres debido a la violencia machista. No sé si hay alguna más ya, todavía. O sea, no sé si esta cifra es definitiva, ¿no?, por desgracia. Además, se han identificado 14 menores huérfanos por estos actos. Estos datos van cambiando día a día, ¿eh? Estos datos no son fiables. Estos datos estoy leyendo de los datos que yo he recogido para practicar estos números. Por desgracia,
ya eran un total de 447 huérfanos, es decir, niños en los que ha muerto su madre, ¿no? Desde 2013. La violencia vicaria, denominada violencia vicaria, en la que los hijos son usados como herramienta de daño, ¿no? Para provocar dolor, ¿no? Painful. Y lo más doloroso es que te maten a un hijo, ¿no? Por desgracia esto sucede. Esto también ha cobrado vidas de menores, mostrando la gravedad del problema. En términos de atención y seguimiento, España cuenta con el sistema Biogen, ¿no? Es como se denomina el sistema de datos, ¿no? Del gobierno, que proporciona protección a víctimas y realiza un seguimiento exhaustivo, o sea, muy bueno, muy determinado, muy concluyente, muy específico, exhaustivo de los casos. No obstante, el desafío radica en continuar fortaleciendo las medidas de prevención y protección para evitar que más mujeres y menores sufran estos actos. Para más información y recursos de apoyo se puede consultar el Ministerio de Igualdad y el sistema Biogen del Ministerio del Interior. La violencia de género y la violencia vicaria son formas de agresión relacionadas, ¿no? Íntimamente relacionadas, ¿no? Unidas, pero también diferencias clave en su definición, objetivos y manifestaciones. Vamos a ver lo que es cada una de estas violencias, ¿no? La definición. Primero vamos a hablar de la violencia de género y tiene 5 puntos. Como punto número 1, la definición. La definición de violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia física, psicológica y sexual, económica o simbólica, ejercido contra una mujer por el hecho de ser mujer. Está motivada por el deseo de control y dominación sobre las mujeres y es una manifestación de la desigualdad estructural entre géneros. Como número 2, el objetivo. El objetivo es controlar, intimidar, dañar o someter a la mujer. El punto número 3 es víctima principal. La mujer en el contexto de una relación sentimental, familiar o social. El punto número 4 son los ejemplos. Los ejemplos son golpes, amenazas, violaciones y abuso psicológico. Control económico y aislamiento social y el peor, asesinato de mujeres, ¿no? El feminicidio, ¿no? Que te maten o que te asesinen solo por el hecho de ser una mujer. Y en el punto número 5 tenemos la legislación. ¿Qué tenemos en España? En España la legislación está regulada principalmente por la Ley Orgánica 1 del 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Vale, ahora voy a hablar de lo que es la violencia vicaria. Vale, la violencia vicaria tenemos 5 puntos para hablar. Como punto número 1, la definición. Es una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos u otros seres queridos de la mujer como medio para causarle el mayor daño emocional posible. Como punto número 2, el objetivo. No solo herir a los niños o seres queridos, sino sobre todo ejercer un daño extremo sobre la mujer. Los hijos suelen ser vistos como instrumentos de venganza. Esto es horrible. Como punto número 3, la víctima principal. Aunque los niños u otros allegados son seres cercanos, que están cerca, ¿no? Queridos. Pueden ser familiares o amigos, los seres allegados. Los niños o seres allegados son víctimas directas. El objetivo principal es la mujer, a quien se busca dañar emocionalmente. En el punto número 4 tenemos ejemplos. Amenazas de daño a los hijos para manipular a la mujer, homicidios o agresiones hacia los hijos como forma de castigo hacia la madre
Y en el punto número 5 tenemos la visibilización. Este término fue popularizado por la psicóloga Sonia Bácaro, quien puso nombre a esta forma de violencia para incluirla en la discusión pública y legal sobre violencia de género. Vamos a ver la relación entre ambas, ¿no? La violencia vicaria es considerada una subcategoría de la violencia de género, ya que ocurre dentro del mismo marco de control y desigualdad de poder. Sin embargo, se distingue por su enfoque en dañar indirectamente a la mujer a través de terceros. La legislación y contexto en España es que en España la violencia vicaria está incluida en las políticas contra la violencia de género y cuenta con protección específica en el marco del sistema Biogen. Desde 2013, más de 50 menores han sido asesinados por violencia vicaria, lo que refleja la urgencia de medidas preventivas y de protección. Bueno, ahora voy a hablaros rápidamente un resumen de la violencia contra las mujeres en Sudamérica, porque sigue siendo una grave problemática, ¿no? El reflejo de patrones culturales patriarcales que sostienen desigualdades de género. En la región de Sudamérica, el feminicidio, el asesinato de mujeres por razones de género, es una de las manifestaciones más extremas de esta violencia, bueno, al igual que en todo el mundo, ¿no? Vamos a ver rápidamente los 4 puntos más importantes, ¿no? Son los datos destacados. Como número 1 tenemos los feminicidios, ¿no? En 2001, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de América Latina y el Caribe, lo que equivale aproximadamente a 12 muertes violentas al día. Países como Honduras y República Dominicana presentan tasas particularmente altas, con hasta 6 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que en países como Chile y Cuba tienen tasas más bajas, menos de un caso por 100.000 mujeres, ¿no? Bueno, en México también hay unos datos horribles, ¿no? Como punto número 2 tenemos la violencia de pareja. Un cuarto de las mujeres de la región han experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja al menos una vez en su vida. En Bolivia, Colombia y Perú, más del 30% de las mujeres reportan esta experiencia, mientras que en países como Uruguay y Venezuela el porcentaje es menor, 20%. Los factores culturales y sociales sería el punto número 3. Persisten creencias que justifican el maltrato hacia las mujeres, dificultando el cambio social. Estas actitudes con deficiencias en la implementación de leyes y políticas públicas perpetúan el problema. Como punto número 4 tenemos los avances legales. Muchos países han adoptado leyes específicas contra el feminicidio, pero la implementar, es el verbo de llevar a cabo, ¿no? Una ley, ¿no? Implementar. La implementación y los registros varían ampliamente. Esto dificulta la comparación precisa de datos entre naciones. Es muy difícil tener datos, ¿no? Porque la violencia de la mujer es, yo creo, infinita, ¿no? No hay datos, yo pienso que no hay datos suficientes, ¿no? Pero bueno, estos son los datos con los que se barajan o tienen, ¿no? Los gobiernos, ¿no? En conclusión, aunque hay avances en la visibilización y respuesta a la violencia de género, Sudamérica presenta o enfrenta desafíos significativos en la cortar de estas prácticas. Fortalecer las políticas públicas, sensibilizar a la sociedad y mejorar la recopilación de datos. Recopilar es unir, ¿no? Los datos. Son pasos clave para combatir esta problemática. La violencia contra la mujer en el ámbito doméstico es en la casa, ¿no? En el hogar, en la familia, presenta patrones comunes. Patrones comunes son cosas que se repiten, ¿no?
que reflejan dinámicas de poder y control dentro de las relaciones familiares. Estos patrones pueden ser físicos, psicológicos, económicos y sexuales, y suelen evolucionar en intensidad si no se detienen a tiempo. Es decir, el problema es que esto siempre va a más, decimos en crescendo, ¿no? Este problema hay que pararlo o erradicarlo, cortarlo desde la primera vez que se produce, ¿no? Amigas, esto es muy importante porque si no, esto siempre va a más. Principales patrones de violencia doméstica. Voy a deciros los puntos clave para detectar la violencia doméstica en la casa. Son 5 puntos principales, ¿vale? Como punto número 1 tenemos el ciclo de la violencia. Hay 3 partes. Hay una fase de acumulación de tensión, una fase de explosión y una fase de reconciliación o luna de miel, honeymoon. Estas fases siempre se repiten, ¿no? Voy a hablaros de estas 3 fases del ciclo de la violencia en las familias o hogares, violencia doméstica. Número 1, fase de acumulación de tensión. En ella el agresor, ¿no?, comienza con conductas de control, celos, humillaciones o amenazas, es decir, cada vez más grande. La mujer cada vez más pequeña. La mujer puede intentar minimizar el conflicto para evitar una confrontación, ¿no? Vale, la fase número 2 es la fase de explosión. Se manifiestan los actos violentos como golpes, insultos, o sea, violencia verbal, violaciones o destrucción de objetos. O sea, romper cosas en una casa también es una parte, ¿no?, de esta violencia. Y luego la fase de reconciliación o luna de miel, honeymoon, en la que el agresor pide perdón, ¿no?, disculpas, apologize, ¿no?, promete cambiar y muestra comportamientos cariñosos, amables, buenos, ¿no?, lo que a menudo confunde mucho a la víctima y dificulta la salida de este ciclo, ¿no?, que se repite. Vale, el punto número 2 sería el control o es el control psicológico. Aquí hay 3 puntos más. Hay una desvalorización y manipulación para disminuir la autoestima de la mujer. El punto número 2, el aislamiento social para impedirle mantener relaciones con amigos o familiares. Y en el punto número 3, los chantajes continuos, ¿no?, chantajes emocionales para siempre mantener el control, ¿no? Luego el punto número 3 es un punto muy importante, es la violencia económica, ¿no? Es sentir que no puedes salir de este control, de esta rutina porque no tienes medios económicos, ¿no? En la violencia económica tenemos la restricción de recursos financieros para limitar la autonomía de la mujer y el impedimento, o sea, impedir, controlar el trabajo, los estudios, para fomentar la dependencia total. Es decir, que el hombre siempre trabaja y la mujer se queda en casa, con lo cual la mujer nunca tiene control económico, ¿no?, de su situación, de su vida. Y normalmente es ella la que carga con los niños, ¿no? Y luego, como punto número 4, tenemos la violencia sexual. Es la obligación de mantener relaciones sexuales sin consentimiento. El uso del cuerpo de la mujer como herramienta de humillación o castigo. Perdón. En el punto número 5 tenemos las amenazas hacia hijos o seres queridos, que es la violencia vicaria. El agresor utiliza a los hijos como una herramienta para dañar emocionalmente a la mujer, ya sea mediante amenazas o daño directo hacia ellos. Vale, ¿cuáles son los factores comunes en la violencia doméstica? Por la dependencia emocional, la normalización cultural de esto, ¿no?, y la falta de apoyo institucional, ¿no? La mujer normalmente se siente perdida, ¿no?, porque tenemos miedo de denunciar la falta de protección efectiva y el estigma social, ¿no?, el que encima nos van a señalar, ¿no?
el impacto en el entorno familiar es enorme, ¿no? En los hijos, los niños crecen en entornos violentos y el problema es que al final estos niños presentan problemas emocionales, de comportamiento, de desarrollo horribles, ¿no? Que al final, cuando son adultos, estos niños son los que repiten estos patrones, ¿no? Y luego el círculo intergeneracional, o sea, el círculo entre generaciones de violencia. Es común que los patrones de abuso se reproduzcan en futuras generaciones si no se interviene a tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones y la prevención? Pues como número uno tenemos la educación en igualdad de género, en fases tempranas. En los niños cuanto más pequeños mejor. Luego la implementación de sistemas de protección para las víctimas. Y el número 3, la sensibilización y capacitación para identificar signos tempranos de violencia. La violencia contra la mujer son cosas horribles que, bueno, podemos estar hablando días y días y días, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante en este resumen que estoy intentando hacer es diferenciar con qué criterio se diferencia o diferenciamos entre violencia contra la mujer y violencia de género. Hay 3 criterios para esta diferenciación, ¿no? Primero está el ámbito de aplicación, luego la relación entre el agresor y la víctima y luego las causas principales, ¿no? Entonces, como criterio de ámbito de aplicación, la violencia contra la mujer es una violencia de forma o rango amplio.